Que a paz do Senhor, a graça de nosso Deus, o amor derramado pelo Espírito Santo en nossa vida aumentem de uma forma maravilhosa em tua vida, em tua família. Que bom es poder estarmos juntos novamente estudando a palavra do Senhor. Meu nome é David Fleitas, sou pastor da Igreja Evangélica de Ruti, em Cantão de Zurich, em Suíça. Y cada semana, ¿verdad? Nos colocamos en las manos del Señor. Aleluya, para que seu Espíritu Santo nos guíe para conocer más de este Dios tan maravilloso y sobre todo de ese Cristo que fue impartido en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Así que fica conosco en esta reunión que está siendo grabada pelo Zoom y colocada en YouTube. Hoy vamos a continuar con los libros de la Biblia. E vamos a falar hoje do primeiro livro dos Reis. Assim que, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, entregamos todo nas tuas mãos e pedimos ajuda do teu Espírito Santo para compreender e entender e que tua palavra, Senhor, não retorne atrás vazia, sino que faça aquilo para qual o Senhor enviou. Te damos graça em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos a falar hoje do livro dos Reis, do primeiro livro dos Reis, mas como já estamos falando semanas atrás, estudando o livro do primeira, segunda de Samuel, já entramos no período do reinado de David, do reinado de Salomão, y sabemos que estos libros de primera y segunda de Rey, ¿verdad? Tienen que ser estudiados, deben ser, ¿verdad? Escudriñados juntamente con primera y segunda de Crónicas. Como ya sabemos, na Torá, no libro, ¿verdad? De antiguo, la ley de los judeos, ellos no tenían primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas, sino que tenía primera, segunda, tercera y cuarta dos reinos, porque son libros que se complementan. Y hoy vamos a hablar un poco más, ¿verdad? De esa idade de ouro de Israel que fue en el tiempo de o rey Salomón. Estamos en esta aula, vamos a hacer una revisión del contexto histórico, ¿verdad? Hasta aquí, vamos a dar una síntesis de Reyes y Crónicas, nombre, autor, data, o tema central de cada uno de esos libros, un esbozo, y también hablaremos de esa idade de ouro y a división dos reinos. Y finalmente, ¿qué aprendimos de todo esto? Bien, en el contexto histórico, lembra que la conquista de Canaán duró 25 años, ¿verdad? Con ese general que fue Josué. Antes de la monarquía llegó el tiempo de los jueces, ¿sí? Y ese tiempo de los jueces duró 325 años. Después llegamos a la historia, ¿verdad? De Elí, de Samuel, de Saúl, de David, que encontramos en los libros de Samuel y que todo ese periodo de este profeta Elí, Samuel, Saúl y David, estos últimos reyes, todo duró 140 años. Ya entramos ahora en los libros de Rey y Crónicas, que va desde aproximadamente 971 hasta 586 antes de Cristo, lo que significa que el periodo de dos libros, dos Reyes y Crónicas, abrange 385 años. En estos libros pues, vamos a encontrar los últimos días de David, o reinado de Salomón, a división del reino de Israel en reino del norte y reino del sur, y o declinio exilio do povo de Israel. Ven, una síntesis de los libros de Reyes, ¿verdad? Vamos a encontrar que la Septuaginta, como ya hemos hablado otras veces y voy a tener que explicar nuevamente, pues fue la traducción que 70 sacerdotes judeos hicieron do Antiguo Testamento, perdón, do Antiguo Testamento en hebreo para o griego, ¿ok? Hoy en día sabemos que estos libros son primera y segunda de Reyes. El primero de Reyes contiene 22 capítulos. Fala da morte de David 971 a.C. Fala muito, verdade, da vida de Salomão, a divisão do reino para Josafá no sul
en los 848 a.C. y Acasías, filho de Acabe, al norte. En Segunda de Reyes vamos a encontrar 25 capítulos y vamos a encontrar a historia do rei Acasías a Joaquim após a primeira deportação por Nabucodonosor. Como ya hablamos de la última sesión, el último estudio, no se sabe exactamente quién fue, quién escribió. Algunos piensan que son fuentes compuestas entre diferentes escribas y algunos hallan que puede ser propio profeta Jeremías quien escribió. No está claro, ¿verdad? Son hipótesis. Y la data, estaríamos hablando perto do cativerio, cuando fue escrito los libros dos reyes, ¿ok? Una cosa es lo que se cuenta en historia y otra cosa es cuando el libro fue escrito. Siempre el libro va a ser posterior a la historia, ¿ok? Eso está claro. Probablemente en los séculos 6 antes de Cristo. No libro das Crónicas, na Septuaginta, que se conoce como Paralipomena, actualmente nos conocemos como Primera y Segunda de Crónicas. Vamos a encontrar en el primero libro de las Crónicas 29 capítulos, da morte desde a morte de Saúl hasta a morte de David y Segunda de Crónicas de Salomón, 36 capítulos de Salomón ao decreto de Ciro, ¿verdad? Do imperio medo-persa, para que los judeos retornasen a sus tierras con aquel famoso decreto de Ciro, ¿sí? Algunas fuentes compostas tal vez escribieron estas crónicas. Algunos piensan Ezra tal vez escribió, no es seguro tampoco quién escribió estos libros, ¿ok? Y la data sería sobre 450 antes de Cristo. O tema central do primera, segunda de Reis y segunda de Crónicas. En primera de Reis, el tema central es a historia do Reino Unido sob Salomón y o reino dividido ate Acab. La N significa reino do norte y Josafá, reino do sur. En segunda de Reis, o tema central sería a historia do reino dividido desde a morte de Acab e Josafá até o cativerio de Judá, y a segunda de Crónicas a historia de Judá desde o reino de Salomón até o decreto de Ciro. Então, temos claro que depois que Davi morre, fica seu filho Salomão ao frente, ¿verdad? No sin problemas, vamos a ver que tuvieron problemas, Salomón tuvo que un poco que luchar por ese reinado y que después sí, la muerte de Salomón, infelizmente, ¿verdad? O reino se divide en reino do norte y reino do sur. Un esbozo de este primer libro de los Reyes, vamos a encontrar el reino de Salomón desde capítulo 1 hasta capítulo 11. Ahí está las datas que acompañan, ¿verdad? Estas historias. O reino dividido de Roboam y Joroboam para Acab y Elías sería del capítulo 17 hasta capítulo 22. De segunda de Crónicas encontramos el reino de Salomón, de capítulo 1 a capítulo 9, a división del reino, a historia de Judá, teo exilio, de capítulo 11 a teo 36, casi ya terminando, y o cautiverio decreto para construir o templo. ¿Ven? Nuevamente, lembrarles, estos libros, primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas, son libros que se compenetran, historias, ¿verdad? Que están, se falan de los dos reyes, tanto unos como otros. Algunos adicionan cosas, detalles, ¿verdad? Eventos que no aparecen nosotros. Por eso es importante, ¿verdad? Lembrar esto. No son libros, ¿verdad? Que son unos cronológicamente, sino que se ayudan, están actualizados, están contemporizados, perdón. O reino de Salomón, do capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Reyes. Ahí vamos a encontrar a trama de Adonías y encontramos este capítulo primera de Reyes, capítulos 1, 2, 5 hasta 10, que vamos a leer. No vamos a leer todo, sería imposible, pero sí vamos a leer por lo menos los textos más relevantes do este estudio do primeiro libro dos Reis. Y aquí vamos a encontrar esa trama de Adonías, el primer capítulo de Primera de Reis, verso 5 até 10. Amén. Dice de esta manera.
Então, Adonías, filho de Agite, se saltou e disse: Eu reinarei. Providenció carros, cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendía-se ele com Joab, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém, Sadoque, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natá, o profeta, Simei, el rei, e os valentes de David, tinham, não apoiavam a Adonías. Imolou Adonías ovelhas, bois, animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da forte de Rogel, e convidou a todos seus irmãos, filhos de reis, e todos os homens de Judá, servos dos reis, porém Natã, profeta, e a Benaia, e os valientes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então, nota aqui que mesmo que já se sabia, ¿verdad? Deus havia falado para David que o rei, o seguinte rei seria Salomão. Aqui já encontramos um problema. O problema, ¿verdad? Da fraqueza da família por causa do pecado, que tem consequência mesmo que Deus perdonou a David, ¿verdad? Lembremos o pecado de David, Deus perdonou a ele, mas tive consequências. E em essas consequências também vemos como David não corrige a seus filhos adequadamente. Joab estava com Adonías e Abiatar, o sacerdote. Y o plano de Natán, Batseba, eles apelan para David y Salomón es ungido rey pelos sacerdotes Sadoc y coronado públicamente. David da una orden a Salomón que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 2, a partir del verso 1, vamos a leer todo más. Aproximándose, dice, os días da morte de David, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sé homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos e seus juízos e seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardaram o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te fará sucesor ao trono de Israel. Esa fue una promesa que Dios dio a David, infelizmente, ¿verdad? Sabemos que no se cumplió en la totalidad porque ya vemos aquí como algunos filhos no cumplirán, ¿verdad? Con esa obediencia al Señor y muchos después de David tampoco. Mismo que Deus sempre cuidou, amém, de que o reino filho de David estivesse ao frente como rei hasta que llegó un momento que ya llegó cautiverio porque ya no había, vamos a ver eso después también, de que no había un rey que buscara, que tuviese temor de Dios, que buscara la presencia del Señor. Entonces, tenemos que entender esto, es muy importante, lo que se llaman promesas condicionais, no Antiguo Testamento, Deus dá promesas condicionais, não conforme a obediência de seus filhos. Nós, como cristãos, como igreja, nós, como corpo de Cristo, a palavra de Deus diz que todas as promessas de Deus são sim e amém em Cristo. Amém? Então, nós somos pessoas que estamos esperando que Deus cumpra as promessas, porque já Deus cumpriu suas promessas en Cristo. Y aquellos que estamos en Cristo ya disfrutamos de todas las promesas de Dios. ¿Qué promesas? Promesas de cuidado, promesas de amor, promesas de fidelidad, promesas de bondad. Todas esas promesas que tienen que ver con la relación de Dios para nuestras vidas. Nada tiene que ver con promesas de conquistar tierras, ni tierras físicas, ni tierras espirituales. No tiene nada que ver. Ya nuestras vidas sabemos que não são desta terra, este mundo não é nosso lar, amém? Então, nossa casa é Cristo e é verdade que Deus nos ajuda, nos cuida, provê tudo o que precisamos para viver nesta terra, mas a palavra de Jesus foi bem clara quando ele diz:
Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Buscar obedecer ao Senhor, buscar sua presença, ¿verdad? Buscar no sentido de agradar a Ele, porque todo o demais o Senhor acrescentará. Então, temos que ter cuidado, ¿verdad? De tomar estas, estas promesas de conquista de terra e conquista de coisas aqui neste mundo. Nada tem que ver com a igreja de hoje em dia. ¿Ok? Mas sí son cosas, historias que nos ayudan a comprender y a entender que Dios es un Dios fiel, que le daba promesas y que si no cumplía la otra parte, Él no estaba, ¿verdad? Obrigado a cumplir a su. Entonces vamos a encontrar el plano de Natán y Batseba que apelan a David para, y a Salomón es ungido rey, pero sacerdote Sadoc y coronado públicamente. A orden de David en Salomón que acabamos de leer. Ya encontramos en el capítulo 2 a morte de David, que también se va a encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 29. Y após a muerte de David, que reinó por 40 años, Salomón persiguió posibles conspiradores, porque ya vio, ¿verdad?, que estaba o ambiente no estaba bom, no había una unidad no reino. Y encontramos ya en el capítulo 2 Abiatar ejecución de Adonías, de este que quería levantarse como rey. Él fue muerto por Benaya, un fiel, ¿verdad?, de David. Abiatar es destruido en el capítulo 2. Joab es ejecutado en el altar en el capítulo 2. Y en Segunda de Rey encontramos también a Simei que maldijo a David, también morre. ¿Por qué morre? Todos estos que perseguían, ven, sabemos que Dios ya había dado, ¿verdad?, esa orden que quien iba a ser el rey iba a ser Salomón. O sea, no fue solamente que Salomón toma una pose de venganza, sino que realmente los planes de Dios iban a continuar para el frente. Salomón, como rey, él le pide sabiduría. Primera de Reyes, de tu capítulo 2 hasta tu capítulo 4, y especialmente en el capítulo 2, verso 3 hasta 15. Y convido a usted que lea estos libros. Tan muy interesante historia de Israel, muy interesante. Encontramos como la palabra de Dios no esconde en absoluto las debilidades, las fraquezas o pecados, ¿verdad?, de aquellos que Dios llamaba a sus servos, de aquellos que Dios llamaba como su pueblo. Y encontramos ahí en ese capítulo 2, verso 3 hasta 15, a oración de Salomón por sabiduría. Dios le concede sabiduría. La Biblia dice que no había en aquella época un hombre tan sabio como Salomón, más con esa sabiduría también Dios le da riqueza, fama y honra de manera internacional. Entonces, este periodo de Salomón, sobre todo comienzo del reinado de Salomón, es el más, por eso se llama la época, ¿no?, de oro de Israel, donde Israel se levanta, hay una prosperidad, ¿verdad?, en todos sentidos no reino. As duas mulheres, vamos a encontrar en estos capítulos, as duas mulheres y a decisión de Salomón, esa historia tan conocida de aquellas dos mulheres que presentan, ¿verdad? Una de ellas presenta un bebé diciendo que ese bebé de ella, y a otra dice, no, ese bebé mío. Y entonces Salomón dice, pues si son das dois, vamos a cortar pelo meio, y cada uno toma una parte, ¿verdad? Y más a mãe, a que era a mãe verdadeira, llora y pide, no, por favor, no mate a un menino, que ella fique con él. Y Salomón dice, no, esta realmente es a mãe, porque la otra había perdido a su hijo y daba igual, ¿no? Estaba ahí, ya encontramos mostras, sinais da sabiduría que Dios estaba dando a Salomón, y que esa sabiduría pues llegó a otros países, ¿no? Y encontramos como reyes de otros lugares, o sea, llegaron para Salomón para presentar honra, ¿no?, al rey Salomón, y también para hacer eh, eh, convenios, ¿no?, negocios con el rey Salomón. Poder, riqueza y sabiduría. Capítulo 4 de Primera de Rey. Salomón dividió a Nassau en 12 distritos para recaudación de impuestos,
y cabía a cada distrito abastecer mensualmente, oh rey, a su casa, su corte y su ejército. Esto era algo que David nunca fez, eso fue una cosa que implementó el rey Salomón y bueno, fue una de las razones que su riqueza engrandeció, ¿no? De una forma exponencial. O consumo de rey da sua corte de su ejército fue bastante grande. Primera de Reyes capítulo 4, verso 22 dice, y era pues o provimento diario de Salomón 30 coros de flor de farinha y 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os veados, gacelas, seus corços e aves ceadas. Ou seja, por ter tantas pessoas servindo para ele tinha muito gasto no palácio, na sua corte e também sustentar a seu exército. Salomón mantive a paz a través de medidas preventivas y una de las cosas que él usó, y aquí o ágil, ¿verdad? Donde él comenzó a errar, a cometer, ¿verdad? Errores en su vida, errores en su vida que infelizmente le van a él a tomar decisiones, fue a través de alianzas conyugales diplomáticas con sus vecinos. O sea, él comenzó a casarse, ¿verdad? Con las filias de otros reyes para compor convenios diplomáticos de paz y también por convenios de negocio. Mantener un ejército poderoso con vigas de caballería y construir una cadena de ciudades fortificadas en torno de sus fronteras. Esto vamos a encontrar do capítulo 2 hasta el capítulo 4. Ya en el capítulo 5, capítulo 6, vamos a encontrar el templo de Salomón. A construção do templo ocupa 50% da história de Salomão. Él fez una importante alianza con Irán, rey de Tiro, y esa alianza tiene mucho a ver con esta construcción. De Tiro, ¿verdad? Ellos ayudaban unos a otros. Irán transportó a madeira para su grande frota y Salomón dio-le vinho, trigo, óleo y protección física. Este templo de Salomón fue completamente destruido por Nabucodonosor en 586 a.C. Después fue reconstruido por Herodes el Grande y concluida en los días 2 Señor Jesús, ya en la época, ¿verdad?, del Imperio Romano, que gobernaba las tierras de Israel. Y después también fue destruido, como mismo Jesús, ¿verdad?, profetizó en los años 70. Actualmente en aquel local está Cúpula de Rocha, erróneamente llamada de Mezquita de Omar, o sea, donde estaba antiguamente o templo que Salomón edificó. Agora está se llama Mezquita de Omar, la cúpula da Rocha, ¿no? Y bueno, ahí se falan muchas cosas de que ahí tiene que ser construido nuevamente el templo, donde el Señor va a llegar y demás, ¿no? Pero eso ya forma parte de otros estudios. A dedicação do templo. Depois do Éxodo, a dedicação do templo de Salomão é o evento mais notável da história de Israel. Uma celebração que durou 2 semanas, expressando assim Deus a sua aprovação por meio da sua presença, que diz que preencheu aquele lugar e que os sacerdotes não poderiam entrar. Salomão foi a figura principal na ceremonia de dedicación. Deus, ¿verdad? Con su presencia. Y yo quiero decir aquí que a veces nos decimos al Señor, Señor, preenche este lugar como preencheu o templo de Salomón. Irmão, tenemos que entender una cosa. Ahí en ese momento era un momento de celebración, de festa, todo demás, ¿ok? Mas la presencia de Dios en ese momento estaba tan fuerte que no había alma vivente que ficara en pie. No había forma de que hombre pudiera llegar. Entonces tenemos que entender que primero eso no va a acontecer, eso no va a acontecer nuevamente, por lo menos en este tiempo, ¿verdad? Porque imagina, ¿no? Nos somos templo agora do Espíritu Santo, Ele mora en nuestras vidas.
Y eso es un esfuerzo del propio Espíritu Santo, ¿verdad? Para conter en nosas, en estos copos de barro que somos você y yo, ¿sí? Porque ese es el poder de Dios, ¿no? Espíritu Santo, ese espíritu que hacía que las cosas acontecieran cuando la palabra que es Cristo falaba, ¿no? Lo que Dios había planejado para criar un mundo. O Filho de Deus falava que é a palavra e o Espírito Santo, que é o poder de Deus, verdade? Fazia que tudo acontecesse. Esse Espírito Santo está em nossas vidas. Então, esta manifestação, verdade, da presença de Deus, do Espírito Santo no Templo de Salomão, não podemos nos pedir que aconteça também em nossas vidas, porque vamos a morrer definitivamente, ok? Vamos a morrer definitivamente. Então, temos que entender que era uma forma em la que Deus estava como purificando o templo, ok? Estava limpando o templo, estava santificando o templo, estava limpando esse lugar donde Él iba a estar, ¿verdad? Y se iba a manifestar. Entonces, ahí Él estaba dando su aprobación de ese lugar. Siempre, siempre, lembremos esto no fue un, un invento, ¿verdad? De Salomón, ni siquiera fue del propio David. David quería construir el templo. Dios falou, no, tus manos están, ¿verdad? Están, ten sangre en tus manos, você fue guerrero, a diferencia de Salomón, ¿verdad? Que él nunca fue a guerra, él vivió más bien un tiempo de mucha tranquilidad y paz, ¿verdad? Y providencia en ese tiempo. Y él fue quien construyó este templo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios llegó mismo que él ya estaba haciendo algunas cosas erradas como alianzas con otros reinos. ¿Por qué? Porque o templo no era el templo de Salomón, que o templo era el templo de Dios. Y ese templo de Dios era para el pueblo de Israel. Entonces Dios no iba a culpar por el pecado de Salomón o por el pecado de David, ¿verdad? Lo que él ya había planificado que iba a acontecer. Amén. Por favor, siempre pensemos esto, que los planos de Dios siempre van a ser firmes, siempre van a cumplir acima de nuestra infidelidade, de nossa imperfeição, os planos de Deus vão a ser certos. Amém? Ninguém nem nada vai impedir que Deus faça seus propósitos en este mundo, nesta terra. Assim que encontramos esta dedicação. A palavra de Deus diz que ele sacrificou miles de animais esse dia. Outros projetos e dias finais de Salomão. Vamos a encontrar já Primeira de Reis, capítulo 9, Segunda de Crônicas 8, vários projetos de Salomão. Encontramos no capítulo 10 a visita da rainha da Sabá, o esplendor e a riqueza de Salomão, a partir do capítulo 10. E Salomão abandona ao Senhor no capítulo 11. Infelizmente, no vamos a encontrar en los textos históricos evidencia del arrepentimiento de Salomón. Él quebró a ley de Dios a permitir adoración de ídolos en Jerusalén. Ese fue su grande pecado, ¿verdad? Embora esas alianzas matrimoniales entre familias próximas fossem comuns na época, ele tinha um problema sério. Ele tinha um harém de 700 esposas e 300 concubinas que não se pode justificar, ¿verdad? No se puede justificar. Todo porque él quería, ¿verdad? Ser como, ¿verdad? Es un poco como el más grandioso, ¿no? Rey en esa época y eso era una forma de mostrar, ¿no? Poder, ¿no? Cuanto más mujeres y cuanto más grande el ejército y cuanto más usted tenga, ¿verdad? Más grande el rey. Y ahí comenzó él a abandonar al Señor porque esas mujeres que llegaban de otros reinos tenían sus ídolos y él le permitía adoración de esos ídolos y no fue fiel al Señor en ese momento. Dios no toleró, perdón, y por eso el reino fue dividido após a su muerte. ¿Ok? Ese fue, ese fue, ¿verdad? O motivo por el cual el reino se dividió após da sua muerte. Por causa do seu pecado, o reino foi dividido, mas a través da aliança com David, Deus permitiu que uma pequena porção de Israel permanecesse governada pelos descendentes de David. ¿Vio? ¿Vio cómo Deus
mesmo que parece que tudo vai em contra dos planos de Deus, que tudo vai em contra da obra do Senhor, que tudo vai em contra dos propósitos de Deus, Ele sempre se guarda um remanente fiel. Deus sempre se guarda um remanente fiel, porque seus propósitos van a acontecer, se van a cumplir. Algunos dos deuses permitidos por Salomón permanecerán más de 3 séculos después en Jerusalén. Escuta, escuta esto, es muy importante e interesante. Más de 3 séculos después que Salomón permitió que se adorase en Jerusalén, más de 3 séculos después estuvieran ahí en Jerusalén. ¿Y qué acontecía? La idolatría, ¿verdad? Afasta a Dios. A idolatría afasta a Dios. Y podemos entender aquí por qué después sufrieron tanto, ¿verdad? Esta rebeldía. Estos dioses, estos ídolos, fueron destruidos por un rey o rey Josías. Nos vamos a encontrar a él y esta historia maravillosa de cómo descubren la ley de Moisés dentro das murallas do templo, ¿verdad? Como escondido o libro de Moisés. Y ahí él encuentra, ¿verdad? Él lee que no debía, cómo se debía adorar al Señor, no debía haber ídolos en Jerusalén. Y él comienza una especie de reforma, ¿verdad? En Israel, que no duró mucho, sinceramente, porque después que el otro que llegó, pues continuó con la misma mentalidad de tantos reyes ruins que tiene Israel. Muerte de Moisés, primera de Reyes capítulo 11 y segunda de Reyes capítulo 9. Él reinó al igual que su padre David por 40 años. Ven, división del reino de Israel. Causas, ya sabemos. Apostasía de Salomón. Apostasía es abandono da fe. Abandono, desobediencia. Y no solamente dejar de hacer aquello que agrada a Dios, sino comenzar también a hacer aquello que desagrada a Dios. E encontramos a decisão de Roboão, seu filho, depois da morte. O problema era que Jeroboão se rebelou antes, ¿verdad?, contra seu pai, Salomão, e o profeta Ahías profetizou-lhe que Israel seria dividido e que ele seria rei depois de Salomão. Salomão queria matá-lo e então ele foi para o exílio no Egito. Quando Jeroboão morre, ele volta para falar com Roboão, filho de Salomão. O pedido, ele pide que ele reduza os impostos, já que Salomão deixou um grande fardo econômico para o povo. Sugestões, Roboão, filho de Salomão, foi aconselhado pelos ancianos, mas rejeitou o conselho. Vamos a leer esto porque también eso es muy importante para comprender por qué fue el reino dividido. Y aquí va a encontrar, ¿verdad?, un detalle muy interesante que tal vez usted no sabía de por qué fue el reino dividido, porque hasta ese momento solamente había un rey, solamente había un reinado, que era el reinado de Israel. En el capítulo 12, verso, Primera de Reyes, capítulo 12, verso 6 e 7, diz: tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Porque o povo estava pedindo, por favor, baixa os impostos. Lembra? Salomón subió los impuestos porque él quería vivir, ¿no?, como un rey. Y entonces cuando Salomón murió, llegaron donde Roboán, ¿verdad?, su hijo, y pedían, por favor, vaya los impuestos. Y él fue donde los ancianos para buscar consejo, algo bueno. Entonces, ellos dijeron, los ancianos, los idosos, ¿verdad?, los ancianos, las personas de más experiencia, los consejeros, ele disse a Roboão: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles farão teus servos para sempre. Viu? Ou seja, se você sirve ao povo e dá o que eles estão pedindo, baixa os impostos, ¿sí? Dice, eles vão ser teu povo para sempre. Porém, que passou? Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e então tomou conselho com os jovens
que habían crecido con él y o servían. Desprezou, que é importante isto, escutar o conselho, verdade, da experiência e daqueles que não somente tinham experiência, sino muitos deles eram temerosos de Deus. Ele desprezou isso. E como jovem, onde foi? A escutar os jovens. E ele tomou conselho daqueles jovens que haviam crescido com ele e também os servia. E disse-lhes: ¿qué aconselháis vos que respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs, os impostos, ok? Que queriam que baixaran. E então os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram, assim falarás a este povo que dice, teu pai fez pesado nosso jugo, mas tu alivia o de sobre nós. Assim lhe falarás. Meu Deus mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Mira que conselho. Meu Deus mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Por isso foi que o reino foi dividido. Quando não escutamos o povo, quando não escutamos, verdade, a experiência, aos que têm temor de Deus, y escutamos a la inexperiencia, en este caso, ¿verdad? Representado por esos jóvenes que querían, ¿verdad? Que él fuese ainda peor que su pai, como más grande, ¿no? En ese sentido, más poderoso, más famoso. Entonces él le pide y él siguió los consejos dos jóvenes. ¿Qué aconteció? Una revolta. O povo foi no terceiro dia e ao saber da sua decisão, disse não e vamos a servir. E encontramos a Jeroboam que se revela e com ele as 10 tribos de Israel. E aqui encontramos esse reino dividido. 2 tribos e 10 tribos. El reino se divide por causa de não escutar, e deixar-se levar pelas emoções. A história, consequentemente, o reino é dividido em dois: o reino do norte é Judá e Benjamim, o reino do sul. Contraste entre os dois reinos, conhecidos como o reino de Israel e o reino de Judá. Você vai encontrar isso constantemente nos livros históricos. Reino de Israel, reino de Judá e também nos livros proféticos. Quando fale de reino do norte, você pensa Israel. Quando fale reino do sul, Judá. Quando fale reino do norte ou Israel, são as 10 tribos que foram com Jeroboam. Quando fale das tribos do sul ou Judá, aí do reino de Judá, perdão, 2 tribos, Judá e Benjamim. Reino do norte, em Efraim, capital Samaria. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. 19 reis de 9 dinastías, ¿ok? Y en Israel y en Judá 20 reis da dinastía de David, porque en Israel tuvieron muchos reis que eran de diferentes familias, por eso dice 9 dinastías. Ahí comenzaron a levantarse reyes que mataban a otro rey y no eran descendientes de David. En Judá se cumplió la promesa que Dios había dado para David. 20 reyes del linaje de David. Israel, 19 reyes de diferentes dinastías. ¿Qué aconteció también? Y vamos a ver eso. En Israel, en todo ese tiempo que duró, ¿no? Hasta el cautiverio, hasta que el reino fue, ¿verdad? Tomado pelo, 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 eh, pelo Nabucodonosor. Todos los reyes eran ruins. Todos los reyes que aparecieran, que se levantaran en Israel, a cuál peor, a cuál peor. Y ahí vamos a encontrar desde la idolatría más extrema hasta un abuso del pueblo terrible, cosas terribles que acontecieron en Israel en todo ese tiempo, que fueron 209 años, ¿ok? Desde 931 hasta 722 que, ¿verdad?, llegaran o imperio asirio y conquistó Israel y tomaran, ¿verdad?, para cautiverio. Eso pasó en Israel.
Em Judá, a casi mitad foi bom. A palavra de Deus diz, verdade, que aquele rei tive temor de Deus e cumpriu, verdade, com o que aquele outro rei bom havia feito e tirou os altares de outros deuses. Assim, mais ou menos, a metade dos reis de Judá eram temerosos de Deus, a outra metade não. A duração de este reinado foi mais que el reinado de Israel. Ahí lo puede ver, 209 en comparación de 345. Precisamente por eso. Duró más porque tiveram certos reis temerosos do Senhor. Pero también llegó un momento que por causa de la rebeldía, por causa de la desobediencia, por causa da falta do temor de Deus, llegó o Imperio Babilônico e levaram, e tiraram, mataram ao rei e levaram cautivos a muitos para a Babilônia. Então são dois impérios que chegaram e foram azotes de quem? De Deus. Os assírios e os babilônios foram azotes de Deus por causa da desobediência, da rebeldia. Tenemos que decir también que en todo este periodo de estos 20 reyes, por un lado, en Israel, 19 reyes en Israel, 20 reyes en Judá, donde se va a encontrar profetas, Elías, Eliseo y tantos otros profetas que que comenzaron a hablar, ¿verdad? Y después los profetas, porque de Elías y Eliseo no tenemos nada escrito, pero después encontramos de otros profetas que sí tenemos escritos, profetas mayores, que son los profetas que más escribieron, como eh, Isaías, Jeremías, ¿ok? Y otros que escribieron menos, que son conocidos como los profetas menores. Eso también estaremos hablando sobre eso. Pero todos esos profetas vivieron en todo este tiempo, ¿verdad? Algunos antes do cautiverio, otros profetas tiveram no momento do cautiverio y otros vivieron después do cautiverio, ¿ok? Hasta el tiempo de Malaquías, hasta el tiempo 100 años antes de la llegada de 400 años antes de la llegada de João Bautista. Y esos profetas, todos ellos, iban con la misma mensaje. Arrepenteos, buscar ao Senhor, pedir perdão a Deus, tirar os ídolos. Amém? Quando o povo recebia a palavra e obedecia, chegava um momento de certa prosperidade, mas se o rei não era temeroso de Deus, infelizmente o povo novamente caía na idolatria e com a idolatria chegava também o castigo de Deus. Resumo. Primera de Reis, Salomón y el reino dividido. Segunda de Reis, reino dividido ante Joaquín, que ya fue el último rey. Segunda de Crónicas, Salomón ante el retorno do cautiverio. David y Salomón na era do ouro de Israel. Y después de la división veio una decadencia que terminó en ruina total. Dois lições de Primeira de Reis. A consequência de não corrigir nossos filhos. A importância de corrigir a nossos filhos, de corrigir as pessoas que amamos, ok? Corrigir não é ruim, é bom, é necessário. Parece como que a veces como que não gosta, mas é necessário. Adonías, filho de Davi, não foi corrigido. Salomão em seus excessos. Roboam, pusilánime, ¿verdad? Porque prefirió escuchar a voz dos jovens que o conselho dos ancianos, ¿no? Y o exemplo de muitos reis que andaram segundo seu pai. Essa é uma frase que você vai encontrar repetida em muitos reis. E se levantou o rei tal e andou no mesmo caminho que seu pai anterior e levantou ídolos e desobedeceu ao Senhor, etcétera, etcétera. Salomón, o pedido de sabiduría. Amén. Un pedido de sabiduría para reinar, para gobernar. Y tuvo un momento de mucho esplendor. Infelizmente, se afastó da fe y con la apostasía, él le buscó a paz, no prazer, no conocimiento. Y él le dice, a fin de toda palabra, este tema, oh Señor, este o fin do hombre. Salomón se arrepintió. Salomón se arrepintió de sus pecados, se arrepintió Salomón, ¿verdad? De sus pecados. No sabemos. La palabra del Señor, ¿verdad? No nos dice que él se arrependiera. Vamos a confiar en la misericordia del Señor, que él le pidiera perdón a Dios los últimos momentos de su vida. Aquí encontramos ahora ya para finalizar, son ya diapositivas un poco para explicar ciertos detalles en esta ocasión de cronología
posible, ¿ok? Aquí podemos ver, veis, cómo, ¿verdad? Se primera y segunda de Crónicas toma prácticamente tiempo de segunda de Samuel y todo el libro de primera de Rey, segunda de Rey. Aquí encontramos la visión histórica y sintética del Antiguo Testamento, nuevamente como primeras y segundas de Crónicas toma, ¿verdad? Historia de Samuel, o libro de los Salmos que fue escrito, ¿verdad? Por David, o libro de Proverbios, Cánticos y Eclesiastés, escritos por Salomón en este periodo entre el 971 y el 853 antes de Cristo, ¿sí? Aquí ya encontramos este cautiverio babilónico que duró 70 años, amén, profetizado por Dios, que iba a haber esos iban a ser 70 años. Y a cronología da monarquía. Samuel no fue monarca, ¿verdad? Fue juez, mas fue en un tiempo donde, ¿verdad? Él vivió y ahí se levantó Saúl, que tuve como rey 40 años. Mira que esto es muy interesante. Saúl tuve como rey 40 años, David también 40 años y Salomón también 40 años. ¿Okay? Aquí você puede parar, pausar o vídeo para olhar con más calma, ¿verdad? Esto. Los lugares donde, ¿verdad? Se fala de toda esta historia en Samaria, en Silo de Efraín y sobre todo en Jerusalén. La división judaica del Antiguo Testamento, los libros dos profetas, estaría eh, Reyes, primera y segunda, y los libros históricos, primera y segunda de Crónicas, ¿sí? División judaica, ¿ok? Porque para nos la división es tanto Reyes como Crónicas, libros históricos. Paralelismos de Reyes y Crónicas. Primera y segunda de Reyes, escrito antes do cautiverio. Escrito, ¿ok? Fala de historia muy anterior, pero fue escrito antes do cautiverio. Y primera y segunda de Crónicas, escrito después do cautiverio. En primera y segunda de Reis vamos a encontrar historia do reino de un punto de vista muy especial, que es el punto de vista profético. ¿Ok? Más, sin embargo, en primera y segunda de Crónicas, desde un punto de vista sacerdocio. Esto significa que tal vez Jeremías tal vez fue quien escribió primera y segunda de Reyes y el sacerdote Esdras primera y segunda de Crónicas. Mientras que primera y segunda de Reyes entrelaza las historias de dos reinos, primera y segunda de Crónicas sofala do reino do sul, que es Judá. Primera y segunda de Reis dedican mucho espacio a los profetas Elías y Eliseos, más en primera y segunda de Crónicas, estos libros nunca menciona a Elías y solo menciona a Eliseos una vez. Aquí ya encontramos los reyes a partir da morte de Salomón, ¿sí? Jeroboam se va con otras 10 tribus, ¿ok? De Roboam y ahí él se levanta como rey de Israel, no reino do norte, porque era más para el norte, ¿verdad? Diferencia do reino do sur. Y después de Jeroboam vamos a encontrar historia del rey Nadab, Basa, Ela, Sinri, Onri, Adá, Acabe, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, perdón, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Menahem, Pecaías, Peca y Oseas. Desde 931 hasta 722 antes de Cristo. Todo esto você va a encontrar tanto en primera como en segunda dos reyes. Y el reino de Judá, el reino do sur, ¿verdad? Vamos a encontrar eh, a Roboam, Abis, Asa, Jeosafá, Joram, Ocosías, Atalías, Joás, Amasías, Azarías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joaquín, Jeconías, Sedequías. Ahí donde dice 3 meses, es que duraron solamente 3 meses. Agora, lembremos, os reis de Israel, do reino do norte, todos foram ruins. Todos. Todos. Desde o primeiro até o último. Desde Jeroboão primeiro até Oseia. Todos foram ruins como reis, no sentido de que não tinham temor de Deus.
Y no reino de Judá, aquí en este vermelho y azul, aquí está la diferencia, ¿verdad? Lo que está vermelho fueron ruins y la B en azul fueron bom, ¿ok? Entonces, no todos fueron bom, ni todos fueron ruin, aproximadamente mitad y mitad. Ya los últimos cuatro fueron ruin, ¿verdad? Y ahí encontramos o cativerio de Babilonia. Mientras que Oseas, ya al final, el último rey, fue cautiverio dos asirios, ¿ok? No reino do norte, o cautiverio dos babilónicos fue no reino do sur, con el último rey, Sedequías. Amén. Ven, y hasta aquí. Yo lo puse, explicó en español. Y hasta aquí vamos a terminar este libro, Dos Reyes. La semana que ven, con ayuda del Señor, vamos a continuar con el segundo libro, Dos Reyes, siempre hablando, ¿verdad? Estaremos entrando ya en algunos detalles de históricos de estos reyes, tanto en el reino de Sur como reino del norte, tanto en el reino de Judá como en el reino de Israel. Estaremos hablando algunos detalles. Así que espero que este video haya sido de edificación, un poco, por lo menos tenga un poco más de luz, amén, de esta historia tan apasionante, tan interesante de la que tenemos que aprender, amén. Aleluya, porque lembra, Cristo falou, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Atentado que tenha uma semana preenchida de graça e paz do Senhor. Boa semana.